Ahora, en este caso, nos dan los ángulos que forma una recta con el plano horizontal y con el plano vertical y nos piden trazar las proyecciones de la recta, la vertical y la horizontal. Si bien hay que tener en cuenta una cosa, estos dos ángulos, si su suma es menor de 90 grados, habrá solución, y más de una. Si su suma es exactamente igual a 90 grados, solamente habrá una solución y será una recta de perfil. Y si su suma, estos dos ángulos, es mayor de 90 grados, no hay solución. Eso es importante. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar un truquillo de geometría plana, pero que en el fondo es una aplicación de giros. Vamos a coger y vamos a materializar el ángulo que forma esa recta con el plano horizontal. Lo materializamos así, de manera que uno de los lados pues sea horizontal. O sea, es como si fuera paralelo a la línea de tierra, ¿no? Como si fuera la línea de tierra. Y ahora, en el otro lado, vamos a llevar una distancia arbitraria. Esa distancia arbitraria puede ser un dato del ejercicio, pero en principio va a ser una distancia arbitraria. Y ahora imaginamos que por este punto extremo de esta distancia, al llevarla sobre este lado, ¿no?, hacemos pasar un eje de punta al plano horizontal. Un eje cuya la proyección horizontal será solamente un punto. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer un radio que sea paralelo, que sea horizontal, de manera que este punto se correspondería con este que tenemos aquí, este punto aquí. Y, por supuesto, el centro de esta circunferencia se correspondería con el eje en proyecciones diédricas. En el fondo es como si esta recta fuera frontal y hubiera sido girada respecto de este eje de punta respecto al plano horizontal. La recta, cuyas proyecciones no sabemos, es como si la hubiéramos girado, la hubiéramos convertido en frontal, su proyección horizontal paralela a esa línea de tierra, y entonces el ángulo que forma con el plano horizontal se nos hubiera materializado aquí. Vale, muy bien. Entonces ahora vamos a coger y prolongamos lo que sería el alejamiento donde hemos puesto el eje horizontal. Yo lo he puesto, pues bueno, para que quede más majo, justo en el otro extremo de esta circunferencia, pero lo podemos poner donde sea, con tal que tenga el mismo alejamiento, que esté en la misma horizontal, que el punto que es la que representa la proyección del eje. Y bueno, materializamos aquí el ángulo que forma la recta con el plano vertical. Y sobre el lado oblicuo vamos a llevar la misma distancia que hemos llevado antes, pues la llevamos ahora aquí. De manera que cuando tenemos este punto que materializa la misma distancia, lo que hacemos es hacer una paralela a lo que sería la línea de tierra. Y esta paralela nos cortará a esta circunferencia que nos da las posibles ubicaciones donde podría estar la proyección horizontal de este punto antes del giro. Fijaros que hemos empezado como si fuera la recta girada convertida en frontal. Bueno, pues antes del giro estará en estas dos posibles ubicaciones. ¿Vale? La primera solución pues será esta. Donde corta la uniremos con el punto donde hemos hecho pasar el eje, porque al ser un punto perteneciente al eje no se mueve. Obtenemos su proyección vertical y lo unimos por este punto y ya tenemos unas de las soluciones de la recta. La segunda solución pues es que cojamos el otro punto, este punto donde está paralela a la línea de tierra, corta esta circunferencia. La circunferencia representa las posibles ubicaciones donde este punto, que representa a uno de los extremos de la recta, que convertida en frontal materializa el ángulo con el plano horizontal, bueno, pues antes de ese giro pues puede estar en todas estas posibles ubicaciones. Desde aquí hemos materializado la misma distancia que antes, trazamos la paralela a la línea de tierra y donde corta a la circunferencia obtenemos su proyección vertical y lo unimos con el punto donde pasa el eje. Y ya estaría. Aquí tendríamos las dos soluciones de una recta que forma
con los planos de proyección estos ángulos, si bien su suma tiene que ser menor de 90 grados. Vale, hay un caso particular donde las condiciones son las mismas. Para que haya solución, la suma de los dos ángulos tiene que ser menor de 90 grados, pero hay un caso particular que es como si la recta, las proyecciones de la recta cortaran a la línea de tierra. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, exactamente lo mismo. Trazaremos, como estamos en directo, en lugar de una, pues como si fueran dos líneas de tierra, en fin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en vertical materializamos el ángulo que forma con el plano horizontal, y en la proyección horizontal materializamos el ángulo que forma con el plano vertical. Muy bien. Y ahora, sobre estas dos proyecciones llevamos una misma distancia. Esta distancia, que puede ser un dato del ejercicio, pero bueno, ahora es una distancia arbitraria, pero eso sí, igual en los dos casos. Y en realidad lo que vamos a hacer es como si hubiéramos pasado un eje perpendicular al plano horizontal por este punto de aquí, y después un eje perpendicular al plano vertical por este punto de aquí. Y lo que vamos a hacer es deshacer el giro. Si esta recta materializara el ángulo con el plano horizontal, es porque es una recta frontal que la hemos girado. Bueno, pues lo que vamos a hacer es como deshacer este giro. Y lo mismo pasaría con esta recta de aquí. Si esta recta, esta de aquí, si esta recta materializara, aquí lo vemos, el ángulo que forma la recta con el plano vertical, bueno, pues lo que vamos a hacer es deshacer el giro. Pensar que este punto, donde está la distancia en verdadera magnitud, pues nos tiene que coincidir, porque una vez que la recta sea frontal, podemos medir en verdadera magnitud, y una vez que la recta sea horizontal, podemos medir en verdadera magnitud. Luego este punto tiene que ser el mismo, y lo que hacemos es deshacer el giro. Fijaros, empiezo con el que he materializado la distancia d en la proyección vertical. Lo llevo a la proyección horizontal, y ahora, pinchando aquí, voy a hacer una circunferencia, un arco de circunferencia, hasta que se corte con este punto que materializa la misma distancia que antes, que al girar respecto de un eje de punta respecto al plano vertical no cambiaría de alejamiento, y es lo mismo que nos ocurriría con este punto de aquí, que materializa la distancia, la misma que hemos puesto antes, que al llevarlo a la proyección vertical realizamos el giro, y como si al realizar el giro respecto el otro eje, el que sería de punta respecto al plano horizontal, nada cambiaría de cota, la distancia tendría que ser la misma, pues aquí es donde estarían las proyecciones de ese punto, que si os fijáis, pues estos dos puntos me quedan en la misma perpendicular a la línea de tierra. Entonces ya tenemos las proyecciones de la recta, que pasarían, si estuviéramos en diédrico clásico, por un punto de la línea de tierra, o si estamos en directo, pues lo podemos separar lo que queramos, pero digamos que esta recta pues es como si cortara la línea de tierra, que la podemos poner donde queramos. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta ahora.